un mensaje que no cambia. Le voy a ayudar con este cacharrito. Vamos a ver si funciona. Y yo siempre empiezo por la introducción, ¿verdad? Quiero presentar aquí dos realidades que están en completo contraste. Por un lado, nuestro mundo, que tiene una afición por todo lo novedoso, y por otro lado un mensaje que no cambia. Ante esta dualidad enfrentada, quiero presentar el único, el antiguo, el verdadero mensaje de Dios para nosotros. Vivimos en una sociedad que estamos como siempre inquietos por cosas nuevas, adquirir cosas nuevas, experimentar nuevas sensaciones, cambiar, constantemente cambiar. Esta avidez por lo novedoso, este cansarnos enseguida de lo mismo, esta constante búsqueda de cambios se ha convertido en parte de nuestra forma de vivir en la sociedad occidental. Y como veremos, eso tiene también sus riesgos. Entonces ya dejamos la introducción y pasamos a este punto que he titulado La sociedad de las cosas nuevas. Y voy a presentar unos flashes de cómo es la sociedad en la que vivimos. El mundo comercial ha sabido ver nuestra tendencia a estar siempre insatisfechos y a querer cambiar y cambiar y cambiar, y ha sacado buena tajada de esta tendencia humana. Se ha servido de ella para fomentar un consumismo exagerado de artículos totalmente innecesarios. Nos convencen para comprar cosas que prometen ser lo último de lo último, y en realidad no solo no son necesarias, sino que algunas veces hasta nos complican la vida. Y dice, pero si yo antes me apañaba muy bien con esto, ¿no? Pero es que hay que tener esto otro que es más moderno, ¿no? El teléfono móvil que tengo funciona perfectamente. Ay, pero ahora de pronto me siento presionado porque otros han comprado otro teléfono, porque he visto anunciado uno que está en oferta y que tiene una cámara mejor. Y tengo que estar cambiando, ¿no? La industria, el aparato comercial con su propaganda, especialmente a través de los medios de comunicación, han desatado una imparable, una arrolladora oferta de artículos nuevos, nuevas diversiones, nuevos deportes, nuevas necesidades, nueva tecnología, y todo siempre nuevo, nuevo, nuevo. Nuevos estilos y modas en el vestir, en el arte, en la música, nuevos modelos de matrimonio, nuevos modelos de familia, y a cada poco novedades en todos los ámbitos de la gente, ¿no? La sociedad de consumo se las arregla para excitar en nosotros una obsesión por lo nuevo, por cambiar, cuando a veces todavía ni siquiera hemos saboreado lo que ya teníamos. Es que han abierto un nuevo restaurante, hay que ir. Ah, es que mira, ha salido el último disco de fulanita. No, mira, el último volumen de la trilogía de no sé cuántos. La gente cambia su vehículo, que está bien, por otro que es más moderno, pero te iba bien con el otro, ¿no? Cambiar, cambiar, cambiar. Y sabes, en lo espiritual, algunos reproducen este mismo patrón. Hace unos años, sobre todo en la transición a la democracia, la gente, decepcionada del catolicismo al que estábamos acostumbrados por obligación, se lanzó a la búsqueda muy de golpe, a la búsqueda de las religiones orientales, de la espiritualidad oriental, porque obviamente hay un vacío espiritual y lo queremos llenar con algo. Y tuvo su momento todas las corrientes orientales, pero luego ese boom también se fue desvaneciendo y la gente también se desengañó. Todavía está más de moda el decir que yo practico meditación tal o meditación cual, está más de moda, pero tampoco creas que les satisface, ¿no? Así que esa es un poquito nuestra sociedad. Vamos a ver. Una iglesia firme ante las presiones de lo novedoso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Y dentro del mundo evangélico también se ha notado esa repercusión de esa tendencia por lo nuevo, esa tendencia exagerada, esa influencia comercial y consumista ha afectado a la Iglesia. Y así muchos creyentes están siempre también buscando cosas nuevas. En el ámbito de la fe están queriendo cambiar y van pivotando, recorriendo de iglesia en iglesia, ¿no? A veces lo que buscan es un estilo de liderazgo distinto, más dinámico, más moderno. Otras veces buscan un estilo diferente en la predicación. Y en lugar de conformarse a su iglesia y a la predicación de su pastor, tienen que estar siempre enredando en internet a ver qué dice fulano, a ver qué dice mengano. Y es un poco la presión de ese mundo que quiere siempre cosas nuevas y diferentes, que se contagia a la fe también. A veces van de iglesia en iglesia intentando cambiar de ambiente de convivencia, distintos grupos de convivencia, porque quizá confunden la iglesia con un club social. Claro que en la iglesia socializamos y nos enriquece mucho, pero eso es una parte colateral de la iglesia. Y gente que termina yendo a una y a otra iglesia y resulta que no triunfa en ninguna, no termina de encajar nunca con un grupo. Probablemente el problema está en ti cuando pasa eso. Hablemos de iglesia. Mucha gente, sobre todo en el mundo secular, insiste en que la iglesia tiene que cambiar, que la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. Bueno, aquí hay que hacer una matización. Si por adaptarse a los tiempos significa renunciar a los principios que Jesús enseñó, o rebajarlos, o adulterarlos, lo siento, pero si es así, tengo que decirte que para la iglesia es imposible adaptarse. Que es al revés, es la sociedad quien debe encajarse en las demandas de Dios y no al revés. A muchos les gustaría que la iglesia empezase a aceptar todas las corrientes liberales que hoy día se anuncian y se aplauden, pero entonces ya no seríamos iglesia. La iglesia, eso sí, tiene que, ¿por qué no? Tiene que adaptar su estilo, sus maneras, sus enfoques, sus áreas de trabajo, sí, ¿por qué no? En función de las necesidades sociales, en función de la realidad social. Pero no puede pedirse a los cristianos que prediquemos o que enseñemos o que vivamos otra cosa distinta que lo que Jesús nos enseñó, porque entonces no seríamos la iglesia de Jesús, ¿vale? Una cosa es adaptarse a las necesidades, cambiar de estilo, hacerlo más cercano, todo eso está bien, pero el mensaje no puede cambiar. Y es por eso que todo cristiano que sea consecuente con la vida de Jesús, con sus enseñanzas y con la Biblia, pues nunca, lo siento, nunca podrá aceptar ideas que sí, socialmente gozan de creciente popularidad, pero van diametralmente en contra de la palabra de Dios. El sexo prematrimonial, las relaciones sexuales del mismo sexo, el aborto libre, la eutanasia, lo siento en el alma. Será muy popular, pero como cristianos es algo incompatible con nuestra fe cristiana. Un cristiano no podrá nunca estar de acuerdo con ciertas cosas que nuestros gobiernos vienen promocionando y legalizando. Cosas y situaciones que, aunque sean legales ante los tribunales humanos, ante Dios, siguen siendo pecado. Por más que esta palabra no gusta, pero son pecado y están expuestas al juicio de Dios. Y sabemos que hay iglesias evangélicas y pastores que han cedido ante esta constante demanda de novedades por parte de la membresía, por parte de su público. Han desarrollado iglesias supermercado, ¿no? Iglesias que sirven espectáculo, entretenimiento, constantes novedades y constantes cambios en los programas para satisfacer a los asistentes. Objetivo, que sigan viniendo al culto. ¿Pero ese es el objetivo? El objetivo es hacer siervos y siervas de Dios, discípulos de Cristo, que crezcan en la fe. Pero hay iglesias que no les preocupa tanto que crezcan. Lo que quieren es que vuelvan a venir. Y entonces hacen cultos espectáculo. Y eso es
ceder ante esa demanda de constantes cambios, constantes novedades para tenernos despiertitos. Y ese no es el llamado de Dios para la Iglesia. Por eso esta idea que la Iglesia debe estar firme ante las presiones de lo novedoso. Punto número 4. No hay nada realmente nuevo. No hay nada que cambiar en el Evangelio. Podremos cambiar las formas, como he dicho, pero no hay nada que cambiar en el Evangelio. ¿De verdad tiene algún sentido esa obsesión por estar buscando siempre cosas nuevas? ¿De verdad hay tantas cosas nuevas realmente? Me viene a la mente las palabras que hace ya 3000 años dijera el sabio Salomón, cuando en Eclesiastés dice que todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre queremos algo nuevo, nunca nos saciamos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La sociedad quiere entretenernos con aparentes cosas nuevas que no llenan, pero no hay nada nuevo. ¿Hay algo, dice Salomón, de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Efectivamente, hermanos, no hay nada realmente nuevo. Y si hablamos de la fe cristiana, yo siento decepcionar a algunos que están siempre buscando cosas nuevas, pero os diré que si somos realistas, en el mensaje cristiano, en los principios y en la doctrina cristiana, no hay muchas cosas nuevas, muy pocas. El Evangelio sigue siendo el mismo de hace 2000 años, el mismo. Ahora, eso no está reñido con el hecho de que la Iglesia, a medida que cambian las épocas y cambian las formas de vida, la Iglesia cristiana ha ido cambiando a lo largo de los siglos en su estilo, en su dinámica, en las maneras de celebrar, que son distintas aún hoy día, según unas culturas y otras, son distintas. Pero son cambios que no pueden rebajar la doctrina, no pueden renunciar a los principios en un intento de complacer a esta sociedad que constantemente pide cambios, ¿no? Si alguna iglesia entra en ese juego, se desliza a un terreno muy peligroso. El cristianismo no necesita cambios ni tampoco puede ser cambiado. Los mensajes que se predican en la iglesia, hermanos, las enseñanzas cristianas, los pilares de nuestra fe y de nuestro diario vivir, son unas pocas cosas. No pienses que vamos a estar siempre inventando predicaciones nuevas. Casi siempre hablamos de 9, 10, 12 cosas, aunque lo hacemos desde ópticas, desde enfoques distintos. Pero los pilares de la fe cristiana son unas pocas cosas. Cosas que creo que ya todos conocemos. Lo que necesitamos no es tanto que nos anden contando cosas nuevas, sino más bien vivir y experimentar aquellas verdades de siempre que ya sabemos. Esa es la asignatura difícil, ¿no? Eso sí, con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios es imposible vivir esto. Pero eso es lo que necesitamos, llevar a la vida real las enseñanzas que ya conocemos. Y eso es difícil. Todo cristiano tiene que concentrarse en eso, poniendo su vida delante de Dios cada día. Señor, no necesito novedades, lo que necesito es lo que tú me has hablado, llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica. La iglesia y la predicación de la iglesia no está llamada a imitar ese constante bombardeo de novedades al cual el mundo comercial nos tiene acostumbrados, ¿no? La iglesia, la predicación cristiana está llamada a predicar y recordar las mismas cosas que Jesús nos enseñó. Y así era como ocurría en los tiempos apostólicos. Fijémonos lo que escribe Pablo a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. No había novedades. Les insiste en lo mismo. Y para vosotros es seguro. Está diciendo, no me importa repetirme en mis enseñanzas. A vosotros os va a hacer bien. Y otro tanto, el apóstol Pedro dice,
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y añade después, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No les está contando nuevas cosas, ¿no? ¿Qué está diciéndoles aquí Pedro? No está mostrando interés en nada nuevo. Las claves de la doctrina cristiana ya las habían transmitido los apóstoles Pedro y Pablo sobre todo. Tiempo atrás. Las habían enseñado a conciencia y la gente las sabía. Ahora ya no quedaba nada nuevo que enseñarles. Ahora lo que quedaba era recordar, traer a la memoria. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia muy fácil a olvidarse, a relajarse. Así que se trata de las mismas cosas, las mismas enseñanzas, no olvidarlas, vivirlas. Mi siguiente punto dice, el ser humano no ha cambiado. Quiero mostrar un claro argumento para ilustrar cómo los problemas básicos del hombre y la mujer de hoy, en el siglo XXI, son los mismos problemas básicos de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Aun cuando ha cambiado nuestra forma de vida, cuando la tecnología ha cambiado la fisonomía de la humanidad, sin embargo, para la humanidad sus problemas básicos vitales siguen siendo los mismos. Al hombre de hoy le apasiona todo lo nuevo, ¿verdad? Pues esto tampoco es nuevo. Esto mismo ocurría en la sociedad ateniense de hace 2000 años. Y me estoy refiriendo al suceso que se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Para mí es uno de los pasajes favoritos a la hora de presentar el Evangelio. Esta escena ilustra a la perfección el mismo fenómeno social de nuestros días. Aquí vemos al apóstol Pablo. Él se encuentra en Atenas y allí tiene lugar una situación que nos muestra cómo la naturaleza del hombre no ha cambiado mucho. Pues ya en aquellos tiempos los hombres mostraban esa misma tendencia por la búsqueda cambiante de cosas nuevas. Y en este pasaje se nos presenta una radiografía de la sociedad grecolatina del primer siglo de la era cristiana que es muy similar a la de nuestros días. El apóstol Pablo atraía la atención de la gente por donde quiera que iba predicando el Evangelio. Algunas veces provocaba la conversión de algunos, muchas otras veces lo que provocaba era la persecución. Bien, pues aquí en Atenas le escuchan y les parece que está predicando cosas nuevas. Y dicen, ven con nosotros, y lo llevan al Areópago. El Areópago es una especie de auditorio, de gran auditorio al aire libre. Yo tuve ocasión de verlo en Atenas. Los atenienses estaban siempre entusiasmados en buscar cosas nuevas, como nosotros. Y especialmente buscaban novedades en el terreno de las ideas. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta este charlatán? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Nos suena esto? Es la misma sociedad que la de hoy, con otra vestimenta. Pero la esencia del ser humano no ha cambiado. Así que no eran muy diferentes a nosotros. Iban detrás de cualquier cosa nueva. Y lo curioso es que la receta que el apóstol Pablo tuvo para la sociedad de entonces sigue siendo una receta válida, vigente
para nuestra sociedad de hoy. Y quiero centrar ahora nuestra reflexión en la, para mí, ingeniosa y acertada respuesta que Pablo le dio a los atenienses en aquel difícil. Le pusieron en un compromiso, le pusieron ante un gran público, ¿no? Y un público además muy exigente, no le valía cualquier idea. Y entonces él utiliza con mucho ingenio la idea del el altar al Dios no conocido. ¿Qué ejemplo de evangelismo oportunista, estratégico, el de Pablo? Y aquí quiero pedir vuestra atención, porque mirad, hermanos, a continuación vamos a ver en esta lectura las claves del plan de Dios para la humanidad, para ti y para mí. Y también las decisiones y los pasos que el ser humano tiene que dar para vivir y disfrutar victoriosamente ese plan de Dios. Porque, te digo, no son las novedades constantes de nuestro mundo las que nos van a traer vida y paz. Todo lo contrario. Es el plan que Dios desde los siglos tiene para el hombre lo que nos va a traer vida y paz. Así que pasamos a el punto número 6. El mensaje de Dios tampoco ha cambiado. El hombre no ha cambiado, sus problemas siguen siendo los mismos, el mensaje de Dios tampoco ha cambiado. Vamos a leer cómo continúa el relato a partir del versículo 22. Entonces, Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En principio les está dando un poco de cancha, ¿no? Está, reconociendo algunos valores en ellos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Había tal mezcla de religión y de superstición que, por si acaso se habían olvidado de honrar a algún dios, habían puesto un altar para que tal o cual dios no se enfadara, ¿no? Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a ese es al que yo os estoy presentando, ¿no? El Dios, ¿qué Dios? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Os ha puesto un orden y unos límites en el tiempo y en el espacio, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte o de imaginación de hombre, o a dinero o a éxito o a poder o a sexo, dioses de este mundo. Les está dando un repaso, pero dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, se refiere a Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está entrando en la predicación de la resurrección de Cristo, que era lo que más confrontación le provocaba. Mira, si nos fijamos un poco, la realidad de aquella sociedad de Atenas tiene muchos parecidos con la de nuestros días. Ellos levantaban altares voy correlacionando ideas con el versículo. Levantaban altares a toda clase de divinidades para rendirles culto. Y sin embargo,
no habían llegado a conocer a Dios. Y de igual forma, en nuestro medio, en una forma de idolatría politeísta, la gente religiosa en España levantan templos, santuarios, ermitas, monumentos, altares, a toda clase de santos, vírgenes, patrones. Es muy parecido la sociedad entonces a la de ahora. Puede que nuestra idolatría, la idolatría religiosa que se vive en España, pues sea más refinada, más occidentalizada, pero en esencia es la misma idolatría que se puede observar en las tribus ancestrales que todavía a día de hoy adoran y rinden tributos a sus tótems de piedra o de madera. Nuestra sociedad es como aquella de Atenas. Muchos altares, mucho espíritu y piedad religiosa en algunas personas, pero poco conocimiento de Dios hay en nuestra sociedad. Entonces, quiero ir al último punto, que lo he titulado 11 ideas clave que puedo extraer de este pasaje de Hechos de los Apóstoles 17. Pablo comienza a darles algunas pistas acerca de ese Dios al cual ellos desconocen, el Dios no conocido. Y les presenta lo que podemos desglosar en 11 ideas fundamentales para la vida de toda persona. Las voy enunciando, cada una de estas 11 ideas clave. Si luego queréis, el PowerPoint se queda ahí, lo podéis difundir. Y debajo el versículo en el que me estoy apoyando. La primera idea es que Dios ha creado todo cuanto existe y que por tanto Dios es el Señor y dueño del universo. Esto es una idea clave con la que el apóstol comienza. Segundo, que no podemos ser tan ingenuos de pretender encerrar la grandeza de Dios, la majestad de Dios en nuestros reducidos esquemas religiosos, en nuestros templos de piedra o de ladrillo, donde le dedicamos una liturgia fabricada por los hombres como quien le está haciendo un favor a Dios para tenerle contento. Estoy dibujando un poco sarcásticamente en lo que es el espíritu religioso, bien intencionado probablemente, pero equivocado en su planteamiento. Idea número 3, que Dios no necesita ni nuestros templos ni nuestros favores. Es al revés, somos nosotros los que estamos en situación de necesidad. Le necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que da vida y aliento y todas las cosas. A veces la religión intenta calmar a Dios, complacer a Dios, no sé. Y es al revés. Es Dios quien tiene que satisfacer nuestra necesidad humana. Es a Él a quien tenemos que buscar. Idea número 4. Dios desea habitar no en templos de piedra, sino en el corazón de sus hijos, en tu corazón. Y para este propósito Dios nos ha hecho linaje suyo. Número 5. Dios creó la raza humana y en su sabiduría nos puso límites en el tiempo y en el espacio. Y todo ello con una clara intención, que busquemos a Dios, que vivamos una relación viva con nuestro Creador. Cuando desmenuzas este texto de Pablo a los atenienses, es una bomba para la salvación. Número 6. Que a diferencia de los dioses escabrosos, inciertos y ocultos de la mitología grecolatina, el verdadero Dios no se esconde, sino que está bien accesible. Dice, no está lejos de nosotros. Idea número 7. Que los verdaderos hijos de Dios, quienes llegamos a conocer a Dios, vivimos y nos movemos y somos en Él. Gloriosa idea. Número 8. Que los ídolos
los pretendidos dioses y objetos de culto, de oro, de plata, de piedra, no tienen nada que ver con el verdadero Dios. Nada. Y aquí quiero hacer un inciso. De alguna manera Pablo está contando la misma historia de siempre, la misma historia que luego vivió en los siglos posteriores la cristiandad. ¿Qué pasó? La cristiandad fue cediendo a esa debilidad idolátrica y supersticiosa que anida en el corazón de la raza humana y cometió grandes errores confundiendo el culto a Dios con una religiosidad y una piedad centrada en todo tipo de estatuas, imágenes de oro, plata, piedra, escultura, de arte, reliquias, lo que fuese, ¿no? Y es así como se ha llegado a reducir la grandeza de Dios a pequeños idolitos. En la cultura católica se besa una estampita o un escapulario o un crucifijo como algo mágico, como si eso te fuera a proteger de una manera supersticiosa, ¿no? Y se olvida lo más importante, que de lo que se trata es de vivir una relación diaria y personal con el Dios que nos da la vida. Conocer su plan, sus instrucciones y sobre todo obedecerle. Porque finalmente, hermanos, esto es lo único que Dios busca de nosotros, que le conozcamos, que le amemos y que le obedezcamos. Se podría resumir la Biblia en estas tres cosas: conocer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Yo intentaba hablar de Dios a mi suegro y era imposible. Era como que tuviera una venda y no podía entender nada. ¿Sabes? Cada vez que le intentaba hablar de Dios, ¿sabes? Que me decía, no. Si yo todas las mañanas beso la medallita. Y llevaba colgada su medalla como si fuera algo protector. Y como él cada mañana besaba su medallita, ya se sentía bien. Ya estaba. Y no conocía a Dios. Ni conocía, ni amaba, ni obedecía a Dios. Y ese es un poco el deterioro ideológico al que han llegado la cristiandad cuando se ha metido a adorar toda clase de ídolos, ¿no? Y es tan triste, hermanos. Toda la Biblia se resume en esto: conocer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Y quiero decirte, si hay alguno de vosotros aquí que me estáis escuchando y que todavía no habéis llegado en vuestra vida a este punto, es ya la hora de que toméis la mejor decisión de vuestra vida antes de que sea demasiado tarde. Lo digo muy en serio. Pablo se lo decía muy en serio a los atenienses. Todavía tres ideas más que Pablo presenta a los atenienses y a nosotros en esa exposición. La idea número 9, que a pesar de la idolatría, de la ceguera y de la confusión que vive el ser humano, todavía Dios, y sin embargo, sabe ser comprensivo y tiene mucha misericordia y mucha paciencia con nosotros y está dispuesto a pasar por alto las aberraciones que la humanidad en su ignorancia ha venido practicando. Dios tiene misericordia y paciencia. Número 10, importante, que ahora, una vez que Dios ha pasado por alto nuestra ignorancia y nos ha revelado su verdadero plan, ahora toda persona, tú y yo, nos convertimos en seres responsables. Y esto ya es incómodo, porque cuando uno es ignorante, yo no sabía, pero cuando ya sabes, te conviertes en responsable. Responsables en cuanto a nuestra decisión: paso de Dios o quiero conocer a Dios, quiero obedecer a Dios. Tú puedes decidir. Ya no podemos apelar a la ignorancia porque Dios ya ha manifestado abiertamente su amor, su paciencia, su misericordia y su plan de redención, de redimirnos, de rescatarnos, de reconciliarnos con Él. Hemos salido de aquella ignorancia que nos llevaba a reducir a Dios a una simple cuestión religiosa y ahora Dios nos manda una cosa: tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos
A veces uno piensa en pecados y he cometido esto, he cometido esto. El principal pecado del que el ser humano tiene que arrepentirse es de haber vivido de espaldas a Dios, de que Dios no tenía nada que ver con mi vida. Puedo creer en Dios, pero yo manejo mi vida, tú no tienes nada que ver, tú no me dices lo que tengo que hacer. Ese es el primer pecado de toda la humanidad. En nuestro orgullo hemos vivido al margen de Dios y tenemos que arrepentirnos de esto, de haberle dado la espalda, de habernos conformado a veces con una religiosidad cristiana, pero sin dejar que Dios tome el timón de mi vida. Muchas veces con esa religiosidad cristiana calmamos nuestra conciencia, nos permite vivir con una apariencia de cristianos, pero sin ningún tipo de compromiso con Dios. Eso no es la fe que Cristo vino a darnos. Y fíjate, hermano y hermana, no se trata de una petición ni de un ruego, es un mandato y con carácter universal. Dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No que vayas a la iglesia, no que hagas tal o cual ceremonia, que te arrepientas. Por ahí empieza todo. Y la última idea clave que sacamos de este texto es que nos advierte a todos que habrá un día de juicio, un día en el que todos absolutamente compareceremos responsablemente y allí no podremos decir, es que yo no sabía. Porque los tiempos de nuestra ignorancia ya pasaron y ahora nos toca obedecer a Dios. No podemos mirar hacia otra parte. El plan de Dios es que toda persona se arrepienta, que todos busquen a Dios, lo hemos leído antes, para que busquen a Dios y que todos vivan para Dios. Y en aquel día de juicio que Dios ha establecido, todos seremos juzgados justamente. Hoy la palabra que compartía el pastor de Apocalipsis habla de que Jesús juzgará rectamente. Y la base de ese juicio tiene que ver con Cristo. Dice, aquel varón a quien designó. Solo quienes hayan recibido por la fe a Cristo como Señor y Salvador serán justificados en este juicio. Solo quienes hayan entregado su vida a Cristo serán justificados. ¿Hay más alternativas? Sí. La condenación eterna. Es así de claro. Es así de claro. Jesús habla de resurrección de vida y de resurrección de condenación. No tiene puntos intermedios. Quiero ir al último punto, que simplemente es la conclusión. Quiero repasar 6 conclusiones. Estoy queriendo hacer un mini resumen de las ideas más importantes que hemos aprendido hoy. La primera, hemos visto que constantemente en nuestro mundo nos presentan novedosas ofertas que nos seducen, pero que no nos llenan, nos distraen, nos aletargan, nos alejan del verdadero propósito de Dios para nosotros. La segunda idea, la segunda conclusión es que la Iglesia cristiana tiene que estar alerta para no caer en ese juego mundano de lo novedoso. Tercero, el mensaje auténtico de Dios y su plan para el ser humano no es nuevo, es muy viejo, pero sigue vigente y sigue siendo fuente de verdadera vida y de salvación eterna. A ver, no sé si estoy bien o si El mensaje y el plan de Dios es muy viejo, sigue vigente y sigue trayendo vida. Cuarta conclusión. ¿Eso es un 5 o es un 4? Entonces está ahí abajo. El mensaje de Pablo a los atenienses contiene 11 ideas clave que debemos repasar y recordar. Son ideas viejas que no han cambiado ni cambiarán. 5. Si todavía Dios no es el Señor de tu vida, el siguiente paso que tienes que dar es arrepentirte, volverte a Dios, abrir tu corazón a Él y pedirle que perdone tus pecados, que perdone tanto tiempo que has vivido fuera de su voluntad. Y la última idea importante es que llegará un día de juicio que Dios ha establecido. Tras este día de juicio habrá salvación para quienes hayan amado a Cristo y habrá condenación para quienes no lo hicieron.
no os he dicho nada nuevo, ni vais a encontrar muchas cosas nuevas. Pero la Iglesia del Señor tiene que ser consciente de cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y que Dios nos ayude, porque en este pasaje de Hechos podemos encontrar herramientas muy interesantes a la hora de compartir el Evangelio.